Ya. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla, si se puede ver bien o si se escucha bien también, por favor? No importa si es con un pulgar arriba o en el chat, por favor, si está todo bien en cuanto a la conectividad. En mi caso me parece que está compartiendo todo normal y también me parece que la pantalla está, o bueno, el audio está bien y la pantalla está compartiendo y estamos grabando. Todo está listo de este lado. No sé si por allá tiene algún inconveniente para escuchar o para ver. ¿Se está viendo todo normal? Ya. Entonces, cualquier cosa me comunican nomás, no importa si es por mensaje o activan su micrófono, no hay problema. Cualquiera de las dos situaciones igual voy a estar atento. Con lo que es aquí el chat tengo costado en otra pantalla paralela, entonces ahí voy a estar atento para ver si hay algún comentario. Y vamos a iniciar el webinar, ¿vale? Entonces, primeramente, buenas noches, mi nombre es Manuel. Voy a ser el encargado del curso de Aspen HYSYS, simulación de procesos químicos, ¿vale? El curso en sí, que ya venimos dando desde hace bastantes versiones, hace unos cuantos años ya, consta en este caso de un nivel básico intermedio. El día de hoy principalmente es para poder ver el uso del Aspen HYSYS. Es un webinar informativo, además de que ser un webinar que nos va a permitir, o a aquellos que digamos conocen, aquellos que no conocen, aquellos que ya están familiarizados, poder ver algunas cuantas funciones para poder usar dentro del programa. ¿Sí? Entonces, este va a ser un webinar en el cual vamos a ver como tal una introducción al programa, pero también va a ser informativo correspondiente al curso. Sí, que se va a lanzar. ¿Ya? Si es que antes estaban viendo aquí una pantalla de YouTube, este es un canal donde suelo subir algunos cuantos videos. ¿Ya? Entonces, si quieren ver, digamos, aquí algunas modalidades de la forma en la que suelo desarrollar algunos temas, este es un canal donde pueden entrar. Se llama un poco de ingeniería química y ahí subí algunos cuantos videos de Aspen Plus y Aspen HYSYS para todo público en sí, ¿vale? Y eso, digamos, lo comento porque a veces quieren ver clases modelo o más o menos cómo se realiza el avance en mi caso, digamos. Y este, digamos, es, por así decirlo, un nivel de detalle relativamente parecido a una clase, aunque suele ser más largo la clase de 2 horas, 1 hora y media, pero aquí pueden ver, digamos, algunos adelantos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, por eso justamente estaba mostrando esto, para que también algunos estén familiarizados. Y lo que vamos a ver, ¿ya? En sí, el curso principalmente es en cuanto a lo que es simulación de procesos químicos, ¿sí? Sabemos que tenemos varios software de simulación y la simulación involucra un área bastante amplia porque se tienen distintos tipos de simulaciones como tal, ¿no? Simulaciones mecánicas, simulaciones FD, y en este caso nos vamos a basar en simulaciones de procesos como tal, para ingeniería de procesos, ingeniería química, en los cuales nosotros vamos a simular, desarrollar una planta dentro del software para poder ver requerimientos de servicios, materia prima, para poder dimensionar algunos cuantos equipos y demás. ¿Ya? En sí, el alcance del software es bastante amplio en cuanto al uso principalmente de lo que son procesos, ¿sí? Podemos ver desde sistemas de bombeo, intercambios de calor, ya todo eso lo vamos a desarrollar un poquito más en un PowerPoint, aunque es mejor también verlo de forma ya un poquito más práctica, por eso justamente aquí he abierto el programa, el Aspen HYSYS. El Aspen HYSYS es por excelencia el software de simulación de procesos. Bueno, más que el Aspen HYSYS, el Aspen One, que es la versión de
Aspen, o mejor dicho, el paquete de Aspen que contiene Aspen Plus, Aspen HYSYS y otras extensiones más, que son por excelencia, digamos, los software para procesos, ¿sí? Para simulación de procesos como tal, ¿sí? En este caso estamos trabajando, vamos a trabajar con la versión 14. Ya la más actual en sí es la versión 15, ¿ya? Tengo un instalador de la versión 15, sí, si no me acuerdo, tengo un instalador de la versión 15. Recién nomás lo he podido conseguir. El problema es que ahorita, digamos, algunas versiones que son nuevas saliendo no son tan estables por el mismo razón de que son nuevas, ¿ya? Por si acaso, el programa como tal que vamos a trabajar, el Aspen HYSYS, viene en un sistema, o mejor dicho, en un paquete de instalación de Aspen One que contiene Aspen Plus y distintas extensiones de Aspen, como ser Aspen Economic Analyzer, que es para análisis económico, Aspen EDR para intercambiadores de calor, ¿sí? Todos estos prácticamente vienen con el Aspen, ¿vale? Entonces, algo importante mencionar, ¿ya? El software como tal que vamos a manejar o que también estoy manejando en este caso, es un software que lo estoy manejando de forma craqueada, ¿sí? Uno, porque las versiones, digamos, oficiales del software son bastante caras, ¿ya? Hay un proyecto, bueno, más que un proyecto, hay como se dice, una modalidad de trabajar en la nube, digamos, pero igual de esta forma está limitado un poco. Entonces, yo lo que les voy a ir enviando es prácticamente una versión de instalación, ¿sí? Una versión de instalación del programa, como que es la cual yo uso, ¿ya? Esta versión que vamos a usar, un momentito, por favor, un momentito, algo está pasando. Creo que se ha movido, he escuchado un ruido. Se ha movido acá, no estoy seguro. Ya. Entonces, como les decía, cuando pasemos el curso, les voy a compartir el software de tal forma, digamos, de que ustedes mismos puedan instalarlo dentro de sus máquinas. Les voy a ayudar también con la instalación para aquellos que no puedan instalarlo con la ayuda de los videos que les voy a compartir. Y el paquete que les voy a enviar contiene todas estos dos programas o todos estos programas extensiones. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque prácticamente este es un software que al tener varias extensiones se le puede dar bastantes usos vinculado o vinculando una extensión con otra, ¿ya? O un programa con su extensión. Por ejemplo, el EDR, que es el Aspen Exchanger Design and Rating, que es prácticamente para dimensionamiento de intercambiadores de calor, te permite, por ejemplo, dimensionar un intercambiador de calor de placas, ¿no? El cual tú ya has simulado dentro del Aspen HYSYS o del Aspen Plus, ¿no? Entonces, dentro de estos podemos hacer un proceso completo, digamos, donde tengamos destiladores, bombas, reactores, y uno de los intercambiadores de calor lo voy a poder diseñar con con esta extensión. No es como el HTRI, el software netamente para intercambiadores de calor, dimensionamiento, digo, para dimensionamiento de intercambiadores de calor. Entonces, este, digamos, es un software que vamos a usar igual también para poder ver cómo se vincula en el programa. ¿Ya? Eso es algo importante. Pues estoy mencionando ciertas ventajas, digamos, que tenemos al tener todo lo que es la instalación. Ahorita voy a ir a lo que es el uso del programa también, de esa parte no se preocupen, pero quiero ir paso por paso. Ya quiero ir paso por paso. Entonces, ese es un punto a favorable, ¿sí? No estoy haciendo la comparación con de este software o de este paquete de instalación de software para eh, distintos usos dentro de lo que son procesos o ingeniería de procesos. También para poder mencionar que ustedes van a tener, al instalarse todo el programa, van a tener acceso a todos estos, ¿sí? Dentro del curso vamos a enfocarnos obviamente en las penjaisis, vamos a ver lo que es dimensionamiento de intercambiadores, vamos a ver lo que es análisis económico, ¿sí? Y hay algunas herramientas como el Dynamics que conllevan más teoría fundamentada
necesaria para lo que es simulación dinámica, pero también se puede realizar, solo que involucraría otro curso, digamos. Sí, justamente hemos llevado un curso a principio de año de simulación dinámica de procesos en las cuales podíamos realizar control de nivel, control de temperatura, ¿no? Encender determinados equipos o encender bombas, por ejemplo, o si no, también apagar, perdón, abrir o cerrar válvulas, ¿no? Entonces, el Aspen Dynamics es un punto un poquito más fuerte, por eso necesariamente requiere también cierto fundamento teórico que involucraría otro curso más, ¿ya? Entonces el curso ahora está enfocado en Aspen HYSYS. El Aspen HYSYS como tal, un software para simulación de procesos. Es verdad que aquí le he puesto entre paréntesis procesos petroquímicos, es porque la dirección principalmente del Aspen HYSYS muchas veces es enfocada en procesos petroquímicos. No significa que no se pueda usar para distintos tipos de procesos, no, se puede usar para distintos tipos de procesos, pero el Aspen HYSYS como tal, por las herramientas que tiene, por ciertos modelos para poder simular, digamos, es bastante bueno para procesos petroquímicos. Ya, vamos a ver, digamos, dentro del programa qué herramientas se puedan usar para esos casos, cómo se puede crear un ensayo de petróleo, que es prácticamente lo que nosotros tenemos una muestra de crudo y poner los datos dentro del programa para poder ya tener esa corriente de crudo o esa, esa muestra que tenemos, todos los datos modelada dentro de un flujo y ya poder nosotros transportarlo mediante una tubería, ¿no? Y demás poder hacer una separación trifásica y demás cosas, o una destilación atmosférica, ¿no? Entonces, esas herramientas sí me permiten hacer el programa, ¿vale? Hay otros software de simulación de procesos como es el ChemCAD, como es el DWSIM, que es uno de los buenos, específicamente porque también el DWSIM es un software libre, es un software gratis, por así decirlo, en la mayoría de las opciones, o bueno, en casi todo solo tiene algunas opciones de pago, pero en este caso, digamos, el software Aspen HYSYS y el Aspen Plus, digamos, son los más completos para simulación de procesos. Sí, por eso también tienen un precio bastante elevado y lo que les voy a enviar, digamos, es para trabajar con una forma de craqueo. ¿Ya? Entonces, eso principalmente con el software. Hay que hacer alguna diferenciación en cuanto a lo que es el uso, principalmente por el hecho de que muchas personas a veces piensan que el programa puede ayudar a hacer simulaciones CFD, por ejemplo, ¿no? De dinámica de fluidos computacional. En sí, la simulación CFD el programa no permite. Hay otro tipo de software como ANSYS, por ejemplo, que me permite hacer. Entonces hay que saber el alcance también, ¿sí? Siempre tengan en cuenta el alcance del programa y por eso les menciono que es para procesos. Por ejemplo, digamos, yo quiero hacer un proceso de producción de clorobenceno a partir de clorobenceno y voy a tomar en cuenta los datos de alimentación, los datos de la reacción y en base a eso voy a armar todo un proceso, ¿no? Mediante un diagrama de flujo. Entonces, algo importante que también quiero mencionar correspondiente a esto es el hecho de que estás, el hecho de que el curso no solamente, digamos, está enfocado en el uso del programa, así como tal, sino también en lo que es el análisis de procesos. De hecho, eso es uno de los puntos importantes. Todos los software nosotros tenemos que aprovechar al máximo, digamos, todas las herramientas que tiene. Y en este caso nosotros lo vamos a aprovechar para lo que es simulación, digo, para lo que es análisis y diseño de procesos, ¿sí? Porque vamos a simular, al mismo tiempo vamos a analizar el proceso, o inclusive desde cero podemos diseñar solamente con ciertos datos, digamos, que son necesarios para luego armar el proceso completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, aquí tengo diagramas de flujo, ¿no? Diagramas de flujo, los cuales en muchos casos no son o sea, por ejemplo, aquí tengo un diagrama de flujo para producción de ácido acético y este, si no me equivoco, es a- aceite de castor acetilado y para producir aceite, sí, solamente un aceite seco, drying oil, ¿sí? Y en nuestro caso, digamos, en muchos casos no vamos a tener un diagrama, solamente vamos a tener ciertos datos de temperatura antes de ingresar al reactor, ciertos datos de miscibilidades, de solubilidades de ciertos componentes en otros componentes y nosotros nos va a tocar armar el proceso.
Entonces, a eso me refiero es que nosotros también dentro del programa, el enfoque que muchas veces hay que darle es no solamente de simular un proceso que ya esté dado, ya, sino también de poder analizar cómo mejorar el proceso, cómo optimizar. O en todo caso, si no tuviéramos este diagrama de flujo, ¿cómo armarías la forma o, bueno, cómo distribuirías los equipos, cómo integrarías las operaciones unitarias de la forma más óptima posible para gastar los menos cantidad de recursos, cómo eh, integrarías energéticamente los intercambiadores de calor, cómo nosotros aumentaríamos la temperatura en un lado utilizando un fluido caliente del otro. Entonces, todo ese tipo de cuestiones involucran lo que es diseño de procesos. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Por eso justamente el curso como tal es de Aspen HYSYS y asociado o aplicado a procesos químicos, ¿no? Vamos a ver procesos como tal, analizándolos y diseñándolos con ayuda del programa. Y el programa nos va a ayudar bastante en poder realizar muchas pruebas directamente desde el software. ¿Ya? Entonces, ese, digamos, sería una pequeña introducción correspondiente al software como tal. Ya, al software como tal. ¿Sí? Ahora, como les había mencionado, también tenemos la parte del alcance del software, principalmente, ¿ya? Tenemos que ver el tipo de procesos, ya hablando solamente de procesos, no hablando de simulaciones CFD o de otro tipo de simulaciones no mecánicas y demás. Hablando ya de simulaciones de procesos, tenemos que ver a qué tipo de procesos vamos a nosotros querer realizar la modelación en la computadora, ¿sí? Tenemos que ver el banco de datos que tenemos. Ahorita, para ir más a fondo la explicación, voy a, por ejemplo, este es el software, ¿no? De entrada, ¿sí? Voy a crear un nuevo caso. Por ejemplo, aquí tengo algunos cuantos opciones ya un poquito más avanzadas, una unidad de recuperación de sulfuro, por ejemplo, un estudio de SUS de compresores que es para modelación dinámica. Eh, Obviamente, todos estos se puede ver, digamos, con cierto fundamento teórico más avanzado para poder entender la simulación, ¿ya? Y ese es principalmente el objetivo. También no es solamente, digamos, eh, saber dónde poner los datos, sino también saber por qué poner los datos, ¿no? Porque algo que sí hay que tomar en cuenta de este tipo de software es que muchas veces dejamos que el programa decida algunas cosas cuando nosotros podemos manipular de cierta forma para optimizar los procesos y así direccionar el programa a nuestro favor y no que el programa nos esté dando, digamos, a nosotros las únicas opciones posibles. ¿Ya? ¿A qué me voy con eso? El programa como tal, igual que distintos software de simulación de procesos, involucra una herramienta que le va a permitir al ingeniero de procesos, ya menciono ingeniero de procesos porque no netamente es para ingenieros químicos, ¿no? Aunque es verdad que el Aspen HYSYS, digamos, es un software que se utiliza bastante en ingeniería química porque está direccionado para procesos petroquímicos, pero ingeniería de procesos en sí puede ser basados en ingeniería mecánica o, bueno, principalmente en las ramas mecánicas, una rama técnica que se requiera, digamos, una simulación, una modelación de una unidad, ¿no? Por ejemplo, un sistema de bombeo para poder determinar o para poder calcular el espesor, perdón, el diámetro de la tubería, la potencia de la bomba necesaria para poder trasladar un fluido de un punto a otro punto, de una elevación a otra elevación y demás. Entonces, todo eso me va a ayudar el programa, ¿no? Por eso, digamos, menciono principalmente para el uso de ingeniería de procesos como tal y no solamente enfocado para química, ¿no? Porque puede ser usado por bastantes disciplinas, ¿vale? Entonces, ¿a qué me iba con la parte de banco de datos? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo quiero simular un sistema de transporte de una mezcla de etanol-agua en eh, a través de una tubería, ¿no? Entonces, yo lo que primero voy a hacer, por si acaso, lo que estoy haciendo es uso demostrativo, ¿sí? Cuando veamos, obviamente, clases y demás, e inclusive en el canal que les acabo de mencionar, ¿no? Hay algunas clases que están desde cero, ¿no? Que he ido desarrollando. Entonces, ahorita voy a hacer una forma demostrativa del uso del programa
Si es que algunos están familiarizados con el uso, van a entender mucho mejor, pero si es que algunos no están familiarizados con el uso, lo voy a hacer ahorita una explicación de tal forma de que se entienda todos los pasos que hay que hacer para poder realizar la modelación ya dentro del software. Así, digamos, ustedes van a poder ver, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a querer transportar un sistema, o bueno, mediante una bomba quiero transportar una mezcla etanol-agua, ¿no? Algo sencillo así, para iniciar nomás. Entonces, yo tengo una lista de componentes, etanol y agua, ¿no? Que yo quiero introducir al programa. Voy a añadir en mi lista de componentes y voy a buscar aquí, fíjense, todos los componentes que tengo. Un banco de datos bastante amplio, ¿no? Un banco de datos bastante amplio, lo que me va a permitir realizar bastantes simulaciones, ¿sí? Ahora, en este punto estoy haciendo énfasis en esto. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque muchas veces hay la duda de que si el Aspen HYSYS va a poder o me va a permitir hacer todos los tipos de simulaciones. Y ahí yo les voy a decir una limitante, ¿sí? El Aspen HYSYS como tal es bueno, sí, es bastante bueno, pero hay una limitación correspondiente. ¿Cuál es el trabajo con sólidos detallados? ¿Ya? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque para eso el Aspen Plus es bueno. El Aspen Plus tiene más componentes que están en fase sólida, carbonatos, sulfatos, tiene más componentes. Tiene también componentes electrolitos, ¿no? Ionoxidrilo, hidronios, todo eso tiene el Aspen Plus para poder realizar precipitaciones, cristalizaciones. El Aspen Hysys no tiene esa ventaja, pero no digo que uno sea mejor que el otro, sino que en este caso Aspen Hysys no tiene tantos componentes sólidos, sí tiene separadores de sólidos que se puede hacer. Por ejemplo, tengo un video en el canal de YouTube donde hay un sistema de separación de aceite, ¿sí? Un sistema en un tambor rotatorio del aceite, digamos, de los sólidos. Tengo ese video y se puede hacer eso tranquilamente, ¿ya? No significa que no haya la posibilidad de poder realizar algunos procesos con sólidos, solo que no hay una base de datos bastante amplia como es en este, ¿sí? Entonces, eso significa algo. El programa me va a permitir hacer muchas cosas, sí, pero en la parte de sólidos es un poco limitado, ¿ya? Un poco limitado. No digo que no, se puede hacer, inclusive, si es que no tuviéramos aquí el componente, se puede crear aquí el componente sólido. Y en base a ese componente sólido se puede hacer una reacción, se puede hacer alguna separación como en tambor rotatorio, una separación, por ejemplo, en filtros es back filters en inglés, no se me dio su nombre. Filtros de mangas, por ejemplo, para purificación de aire o de gases, por ejemplo, bueno, principalmente para purificación de aire, ¿no? En la cual yo voy a poner una corriente de, de una corriente gaseosa con algunos cuantas partículas sólidas y lo voy a pasar por el filtro para que lo retenga, ¿no? Entonces se puede hacer ese tipo de cosas también creando, digamos, ese tipo de componentes, ¿ya? Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta correspondiente a la simulación. La simulación tiene varios componentes, pero además de eso me permite crear componentes, ¿sí? Y los componentes hipotéticos que me permite crear me van a permitir realizar más simulaciones o aprovechar de la mejor manera el programa, ¿ya? Por ejemplo, voy a abrir un rato una simulación que hemos hecho hace unos 2 años, si no me equivoco, era con un grupo, como bueno, era como una consultoría aparte, digamos. ¿Qué estás? Era, preguntas. En este caso hemos hecho un proceso de Naspenheis de fermentación, en el cual hemos tomado en cuenta, digamos, sólidos, hemos tomado en cuenta la parte de separación de sólidos posterior a la fermentación.
Vamos a ver un ratito, por favor. Está abriendo ahorita la simulación. Solo es para mostrarles. Entonces, aquí es lo que me voy, ¿no? Tenemos una gran cantidad de componentes que me va a permitir realizar bastantes procesos. En caso de que no tenga, digamos, algún componente, yo lo puedo crear. Por ejemplo, para esta simulación. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Está abriendo el documento ya. Ahí está. Este es. Por ejemplo, esta simulación. Esta simulación que tenemos aquí, ya, es una simulación de un sistema de fermentación. Ya. Es verdad que en otro software te permite hacer sistemas de fermentación más avanzados. Hay software que te permiten hacer, o sea, una fermentación, la parte principalmente de reacción y demás, mucho más a detalle, pero aquí podemos ver un proceso, digamos, general de fermentación, donde yo puedo ver el requerimiento de potencia de la bomba, puedo ver el dimensionamiento de los destiladores, el número de platos y demás, y esto es en base a jugo de caña. Jugo de caña, el fermentador, digamos, se produce CO2 y también aparte el azúcar fermenta para producirse alcohol, ¿sí? Aquí se libera CO2 principalmente. Tenemos etanol, dextrosa y aquí tenemos vinazas y materia orgánica. Estos que ven en asterisco son componentes que han sido creados, ¿sí? Por eso tienen un asterisco arriba. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para hacer la simulación dentro de del software, obviamente lo que es la materia orgánica y las vinazas, las vinazas son principalmente una mezcla que se tiene de componentes orgánicos, ¿ya? Que tienen un peso, digo, un punto de ebullición prácticamente que se puede, toda esa mezcla de componentes orgánicos se puede generalizar en un punto de ebullición, ya como si fuera un corte de crudo. En este caso, digamos, se está hablando de la fermentación, entonces se ha creado esas vinas. Y lo que se ha hecho es realizar la destilación, si se dan cuenta, realizar la destilación, posterior a la fermentación, la separación de fases y luego dos destilaciones en paralelo para poder obtener etanol al 92%. Entonces, dense cuenta, ¿no? Dense cuenta. El hecho de que mi programa o yo les haya dicho que el programa tiene ciertas restricciones en lo que es trabajo con sólidos o algunos componentes, no significa que no se pueda hacer este tipo de simulaciones. No significa que yo no pueda saber, digamos, si aquí tengo mi materia prima, no significa que si yo cambio aquí la materia prima yo no pueda saber. De hecho, ese es el objetivo, hacer una simulación de tal forma de que yo vaya cambiando esto y vea si el requerimiento de mis destiladores y demás es suficiente, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son cosas que son, por así decirlo, para analizar. Pero el hecho, digamos, que les haya mostrado esto es principalmente para que ustedes vean que sí se puede hacer distintos tipos de simulaciones, no solamente petroquímicos, ¿sí? Es verdad, como les había dicho, que hay software para hacer otro tipo digo, para software para fermentaciones, por ejemplo, hay software más especializados de procesos de fermentación, sí, pero esto es una simulación bastante buena para hacer un balance de masa, para hacer un requerimiento energético, ¿no? Vapor y, por ejemplo, de vapor necesario en los calderines de los destiladores, digo, sí, en los revuelves de los destiladores. Entonces, ese tipo de cosas se puede ver. Y como les había dicho, también tenemos, perdón, no había visto el chat. Ah, sí, podríamos simular un proceso de caldera de vapor. Podríamos simular para ver también lo que es el balance y la parte justamente de lo que es los gases de combustión, sí, se podría ver. Eh, ahorita hay una opción, justamente iba a haber un proceso en el cual podríamos ver esta parte de la caldera de vapor específicamente, no, pero sí un horno de calentamiento directo. Pero sí se podría realizar para ver qué tal la combustión y demás. ¿Ya? Entonces, este, digamos, es algo bastante distinto a lo que a veces estamos acostumbrados a ver en Aspen Heises, ¿sí? Pero fíjense, es algo que se puede hacer. Inclusive si van a buscar artículos en Internet,
van a encontrar que hay artículos que tienen simulaciones en las cuales se ha utilizado Aspen Hysys para hacer procesos bien diferentes a los convencionales. Fermentaciones, inclusive procesos, un proceso de biodiesel y demás. Se ha usado también Aspen Hysys en varios artículos para poder hacer la simulación del proceso desde cierta parte, digamos. Entonces es bastante amplio su uso. ¿Ya? Pese a que más antes les había dicho que tiene un banco de datos limitado, sí. No es especialista en sólidos, sí. Pero se puede sacar el máximo provecho al programa. ¿Vale? Entonces lo voy a cerrar. 2021, no me acordaba que era el 2021, pensé que era el más reciente. Ya. Entonces, ya. Eh, Seguiremos con esta parte, ¿sí? Ahorita vamos a hacer la simulación. ¿Cuál es el objetivo? Sí, el objetivo en nuestro caso, nuestro objetivo es simular procesos químicos con datos, procesos químicos específicamente con datos previamente establecidos o mediante un análisis de variables de operación de cada etapa del proceso para poder encontrar los resultados más óptimos posibles de rendimiento, pureza. Para esto tomaremos en cuenta variables necesarias para la simulación o análisis de resultados obtenidos por el software. Parece un trabalenguas todo esto. Creo que era que lo separa un poquito más los objetivos o el objetivo, pero ¿a qué me voy con esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? O bueno, ¿cuál es el objetivo desarrollado? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a simular nosotros los procesos, ¿ya? Y para simular procesos necesitamos hasta cierto punto ciertos datos. Cada unidad va a requerir ciertos datos. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Aquí, esto para iniciar nomás. Etanol, agua, una mezcla, etanol, agua. Primeramente, lista de componentes. Segundo paso, paquete de fluidos. ¿Qué es el paquete de fluidos? El modelo termodinámico que va a regir la simulación. ¿Sí? Con este modelo termodinámico, el programa mismo va a poder calcular en qué fases va a estar una corriente. Y eso es bastante interesante. Voy a poner aquí un IQUAC, que es un modelo bastante bueno para mezclas de componentes polares y a baja presión. Esto, obviamente, ahorita lo estoy diciendo de forma rápida, pero se les voy a explicar con calma, ya dentro del curso. Hay, por así decirlo, ayudas memoria, hay ciertas formas de poder realizar esta selección de modelo termodinámico más fácil. Inclusive el programa te puede ayudar con este asistente de método. ¿Sí? El programa te puede ayudar con el asistente de método. ¿Vale? Pero lo que me voy es lo siguiente. Tenemos aquí todo esto. Voy a la simulación y, como les había dicho, el programa me permite simular procesos. Pero para simular también necesito tener ciertos datos. Va a haber ciertos datos que voy a tener que introducir al programa, lo cual me va a ciertos datos suficientes. Algunos casos le vamos a llamar, dependiendo, digamos, el bloque que estemos trabajando o el modelo operacional o el equipo, por así decirlo, que estemos simulando, le vamos a llamar grados de libertad, ¿no? Para el proceso, para el equipo. Ahorita le voy a llamar datos. Por ejemplo, voy a simular esta corriente y esta corriente va a estar a 20 grados centígrados, va a estar a una presión de 200 kilopascales o 100 kilopascales, que es un bar, y va a tener un flujo de 100 kilogramos hora. ¿Sí? Y va a tener una composición en fracción másica de 0,6 de etanol y 0,4 de agua. 60% en etanol y 40% en agua, más, ¿no? Entonces, fíjense, yo le he puesto al programa temperatura, presión y flujo y la composición. Y el programa que ha calculado todos estos datos, entalpía, flujo volumétrico, flujo molar, propiedades, densidad, propiedades en peso molecular y demás. Todo eso ha calculado el programa en base a la mezcla, ¿ya? Entonces, si aquí hubiera puesto otro componente más y otra composición diferente, aquí hubiera sido distintas las propiedades. A eso es lo que me voy uno en que tenemos que introducir ciertos datos al programa. Ciertos datos, sí, los suficientes para que el programa también haga su trabajo. Sí, por ejemplo, en este caso,
El dato suficiente para que el programa calcule lo demás ha sido temperatura, presión, flujo y composición. Con eso ya tengo las demás propiedades de la corriente, ¿sí? Inclusive con eso también puedo dimensionar la tubería de esta corriente, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, tengo en fase líquida, voy a poner aquí análisis, crear, line sizing manager, que es para poder hacer el dimensionamiento de línea, o bueno, de la tubería, y vamos a poner un criterio, ¿no? Aquí tengo, ¿no? Licensing Manager, que es prácticamente una herramienta que me permite, eh, ¿cómo se dice? Que me permite poder dimensionar lo que es la tubería en la cual está pasando este flujo, ¿sí? Obviamente esto va a depender de qué, va a depender de también el flujo que haya puesto. Un ratito, por favor, un ratito, un ratito. Entonces, por ejemplo, voy a poner la velocidad máxima o el gradiente de presión. Que estos datos, por ejemplo, estos datos de gradiente de presión o velocidad máxima, son datos que podemos obtener de bibliografía o inclusive de normativa. Me acuerdo cuando estaba ayudando en un proyecto de una unidad de tratamiento de aguas, que era bastante grande, ¿sí? Bastante grande. Era, si no me equivoco, no estoy seguro para qué municipio era, pero en ese caso yo solamente estaba, digamos, en la parte de una consultoría así externa y mi caso era solamente para verificar, digamos, mediante simulación, velocidades de flujos, ¿no? Entonces ahí, digamos, tenía que verificar y teníamos que verificar, o bueno, en mi caso era verificar la línea de alimentación de aire que solamente esté a determinada velocidad. Y como velocidad normativa se tenía en ese caso, si no me equivoco, eran 18 metros por segundo, si no me equivoco. Era su máxima velocidad. Entonces teníamos que calcular la línea para que se tenga esa velocidad máxima, porque eran piscinas grandes de tratamiento para el proyecto. Esa era la etapa todavía de ingeniería básica, todavía no era, y eso, era para la parte del estudio de prefactibilidad, ya se había pasado, y era para la parte de ingeniería básica, para luego realizar las memorias de cálculo y demás. Entonces había, en mi caso me tocaba poder verificar esas velocidades, y aquí, digamos, esos son criterios que se pueden usar, ¿no? O en este caso la caída de presión por metro o la máxima velocidad, ¿no? Si yo pusiera, por ejemplo, la máxima velocidad, ya aquí el programa me lo ha calculado que cuánto debería ser el diámetro nominal, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son cosas que el programa me permite hacer solamente introduciendo los datos necesarios. Fíjense, y eso que ahorita ni siquiera he empezado la simulación, ni siquiera he puesto bombas ni nada. Solo he puesto una corriente y esa corriente lo he puesto o le he adjuntado un análisis. Y en este caso ese análisis ha sido de qué? De dimensionamiento de tuberías. ¿Ya? Entonces, fíjense poco a poco cómo se puede ir desarrollando ciertos aspectos de cada simulación, yendo detalle a detalle, poco a poco, ¿no? Entonces, si aquí obviamente hubiera sido más el flujo, obviamente me hubiera dado un diámetro mayor. Y yo con eso, digamos, puedo ver que si voy a usar una tubería, en este caso, una tubería, un segmento de tubería, ya sé qué diámetro puedo poner al segmento, porque sí o sí me va a pedir un diámetro, ¿no? Un diámetro nominal. Ahora alguien dirá, quizás es muy pequeño ese diámetro que se lo ha seleccionado. Claro, lo ha seleccionado en base a al flujo que tenía y en base a la velocidad máxima, ¿no ve? Quizás si alguien tuviera otro criterio la, el dimensionamiento, hubiera sido diferente. Si hubiera puesto la velocidad máxima mucho menor, ahí ya me hubiera dado otro diámetro. Si hubiera puesto en lugar del criterio de la velocidad máxima, hubiera puesto el criterio de la caída de presión por metros, que en muchos casos para líquidos no viscosos suele ser 0,5 kilopascales por metro, ahí, digamos, hubiera salido diferente. Entonces, todo depende, ya todo depende. Sí, pero este tipo de situaciones o este tipo de herramientas me permiten ya poder luego
poder pasar a lo que es el dimensionamiento de la tubería o el uso de la tubería y la modelación, ¿vale? Entonces, así digamos es lo que me refiero principalmente que necesitamos poner los datos poco a poco, ¿ya? Por si acaso también esta parte de lo que es modelación, tengo aquí este video de simulación de una, este es uno de los que más les ha gustado. Este, este está en versión 10. Es simulación de un sistema de bombeo y curvas de operación de bombas. Algo importante que hay que mencionar. Si ustedes tienen el programa, la versión, desde la versión 9, inclusive desde la versión 8.8, el programa tiene esta misma interfaz. ¿Tiene opciones de otra forma? Sí. Es verdad que en la versión 8.8 esto aparece de diferente forma. Inclusive en la versión 10 este análisis es diferente. No aparece de esta forma. Es un poco diferente la forma en que aparece. En la versión 14 se ha aumentado lo que es algunas opciones, principalmente lo que es el electrolizador, que es un reactor para hacer electrólisis. Entonces van aumentando obviamente según versiones, ciertas herramientas. Pero a lo que me voy principalmente es con esto, es que si ustedes tienen una versión un poco más antigua del HYSYS, desde la versión 10, por ejemplo, tranquilamente van a poder hacer todas las simulaciones que vamos a hacer en la clase. Quizás algunas, digamos, ya les voy a poder decir qué diferencias hay, pero sí van a poder hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque yo mismo he manejado la versión 10 mucho tiempo, bastante tiempo, y no me ha fallado, digamos. ¿Y por qué he manejado bastante tiempo? Porque la versión 10, digamos, era la versión más estable que yo tenía. Entonces, realizaba simulaciones de intercambiadores, todo, o sea, todo, tuberías, todo en la versión 10. Ya luego cuando he conseguido otras versiones más estables, o bueno, igualmente estables, con estables me refiero a que no suelen tener problemas después de mucho tiempo con las licencias y demás, no suelen tener problemas. Entonces, he podido conseguir otra versión, en este caso la 14. Sí, pero si ustedes tienen una versión anterior, técnicamente el uso del software llega a ser prácticamente igual, similar. Algunas opciones cambian, sí, pero se va a poder hacer todos los procesos que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, hemos introducido una corriente de etanol y agua. Y, por ejemplo, íbamos a realizar un sistema de bombeo o una bomba. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo esto de forma detallada? Porque aquí les había dicho, ¿no? Simular procesos químicos con datos previamente establecidos o mediante un análisis de variables de operación. Esta parte, esta frase. Todo software de simulación necesita enfoque, o bueno, necesitamos ver con detalle a qué nos referimos con esta parte. Con datos previamente establecidos. Por ejemplo, yo voy a simular un sistema de bombeo con qué datos previamente establecidos. Un sistema de bombeo requiere su entrada, la salida y una corriente de energía. Uno. El dato previamente establecido, aparte de la, del flujo de entrada, para el sistema de bombeo, ¿cuál puede ser? Puede que yo tenga la potencia de la bomba. Entonces aquí puedo poner la potencia de la bomba, ¿no? Puede que yo en lugar de tener la potencia de la bomba, tenga lo que es la presión de salida. Y aquí puedo poner la presión de salida, por ejemplo, unos 10 bares, digamos, ¿no? Y fíjense, el programa ya está en verde, está calculando. ¿Y qué va a calcular el programa? La potencia requerida. A ustedes dirán, es bastante poco. De hecho, sí es bastante poco, pero es porque el flujo que estoy trabajando es bastante poco, 100 kilogramos hora. ¿Sí? Si esto obviamente le cambiaría a 1000, a 2000, la potencia requerida sería mayor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a eso me refiero con datos previamente establecidos, que yo puedo realizar o necesito realizar la simulación uno de dos, conociendo, por ejemplo, en este caso, a qué presión voy a descargar, o bueno, qué es la presión a la salida de la bomba, o conociendo cuál es la potencia de la bomba. Y aquí también es algo bastante interesante el uso que se le puede dar al programa. Muchas veces nosotros ya tenemos ciertos datos establecidos de ciertos equipos, dimensiones de intercambiadores, potencias de bombas, inclusive curvas de operación.
el programa me permite hacer esas curvas y poner esas curvas de operación. No puedo añadir manualmente, puedo generar curvas de operación, aunque si yo tuviera las curvas de operación de bombas, lo correcto es añadir manualmente. Y yo podría decir que el programa, o podría decirle al programa, trabaja en tal velocidad, 3000 RPM, por ejemplo. Y como yo he introducido la curva de operación de la bomba, técnicamente, con esa curva de operación que he introducido y con la velocidad que yo le estoy dando, el programa me debería decir a qué presión sale. Eso es lo que va a pasar. Entonces ahí ya no estaría usando el programa tanto, digamos, para poder hacer, o sea, hacer el sistema de una forma sin conocer datos, por así decirlo. Ahorita, si lo uso de esa forma, estaría validando, digamos, el equipo. Y muchas veces la simulación o el software de simulación se utiliza para eso, para la validación de ciertos procesos, ciertos equipos. ¿Sí? La validación de intercambiadores de calor también se realiza con software EDR, por ejemplo, en el cual, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner las dimensiones de mi intercambiador de calor al programa, voy a poner los flujos que están entrando al intercambiador de calor y voy a ver realmente si cumple o voy a ver realmente si este intercambiador de calor es suficiente. ¿Sí? O en este caso, por ejemplo, digamos, en lugar de poner la presión de salida, ¿no? En lugar de poner la presión de salida. Yo voy a poner aquí una potencia. ¿Ya? Una potencia de unos, ¿cuánto? A ver, unos, de un HP le pondremos. Un HP, le pondremos un HP. Ya, un HP. Un HP. Luego le voy a poner una tubería. ¿Sí? Una tubería. Lo voy a hacer un poquito rápido, pero, o sea, detallando, pero lo voy a hacer cómo se introducen los datos. La bomba, la tubería, ¿no? Dos, aquí voy a poner una salida 3, una corriente de energía Q. Voy a poner un segmento de tubería. Voy a dimensionar primeramente la tubería. ¿De cuánto debería ser? Análisis, land sensing. Le voy a poner aquí la velocidad máxima, que sea solamente uno. Vamos a ver qué tal está el criterio. 32 milímetros, diámetro nominal, 0,40. ¿Listo? Vamos a poner aquí. ¿Dónde estás? 0,40. 32 milímetros, diámetro nominal. ¿Listo? Y voy a decir que esta tubería va a estar elevada. ¿Sí? Voy a decir que va a tener una elevación, o sea, va a ser una tubería recta hacia arriba, de 15 metros, sí, tubería elevada. Voy a poner sin transferencia de calor y vamos a ver cuánto es la presión a la salida. Con lo que acabo de hacer, le acabo de decir al programa que esta tubería prácticamente es así, a la salida de la bomba. Y yo quiero ver a qué presión sale, ¿no? Fíjense, aquí tengo la salida de la bomba con esta potencia, es de 10 bares, y después de esa elevación, la presión es de 8 bares, 8,8. Hay una calle de presión en la tubería, ¿no? Hay una calle de presión en la tubería. Entonces, ¿qué significa eso? Obviamente significa que si yo voy a tener la alimentación necesaria a un proceso aquí a 10 bares y aquí solamente tengo a 8 bares, necesito corregir la bomba, ¿no ve? Entonces, ese tipo de situaciones ya me va a permitir el programa poder tomar decisiones antes de adquirir equipos o ya, digamos, adquiriendo equipos, ver si es necesario hacer algún cambio en el proceso, hacer la distribución de alguna forma diferente del emplazamiento de los equipos y demás, ¿no? Todo eso en la parte de ingeniería básica, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones, digamos, fíjense, me ha permitido hacer el programa solo introduciendo algunos datos de potencia, longitudes, diámetros y demás. Con eso yo ya sé que esto está a una determinada presión. Y con eso yo sé que si mi presión upstream, bueno, perdón, mi presión downstream, que es la salida de la bomba, corresponde a 10 bares, aquí no tengo la presión suficiente. No tengo 8 bares. Entonces, como hemos dicho, tendríamos que aumentar la potencia de la bomba.
Y eso que no estoy trabajando aquí con curvas de operación específicas, ¿no? Fíjense, no lo he activado la curva, no he puesto aquí datos, nada. ¿Ya? Así que a eso me refiero con que simular con datos previamente establecidos o realizar un análisis. Esto de análisis de resultados obtenidos en el software son casos de estudio que se puede realizar. O sea, es una forma de decir los casos de estudio. ¿Qué son los casos de estudio? Los casos de estudio son prácticamente análisis de variables dependientes en función de variables independientes. Es decir, por ejemplo, aquí puedo calcular o puedo hacer un análisis de cómo se comporta la presión en la corriente 3 según la potencia de la bomba, ¿no? Voy a poner aquí añadir. Mi variable independiente es una variable que yo voy a ir cambiando de la potencia de la bomba. Power. No, no, fíjense. Y mi variable independiente yo creo que sea la presión de 3, que es este valor. Fíjense, uno está en azul y uno está en negro. Estos son los valores que puedo ir cambiando y este es el valor que el programa va a calcular. Entonces yo le voy a decir al programa, ya, yo quisiera que analicemos cómo se va a comportar la presión si voy cambiando la potencia desde 0.7457 hasta unos 3 kilovatios. Bueno, quizás es mucho. Ya, hasta 2 kilovatios. Ya. Voy a poner 10 pasos y lo voy a poner a correr. Y aquí tengo este gráfico. Y en este gráfico o inclusive en su tabla de resultados, puedo ver que inclusive ni llegando, no necesito llegar hasta 1 kilovatio, solamente con 0.88 ya tengo la presión de salida de 10 bars, ¿no? Pero aquí puedo ver un análisis de resultados, como les había mencionado en el PowerPoint, que prácticamente se refiere a un caso de estudio, un análisis de sensibilidad, que se le llama en algunos casos, en el cual, digamos, yo voy viendo cómo se comporta una variable en función a otra que yo voy cambiando. Lo podía haber hecho manualmente, esto sí, podía haber cambiado manualmente, anotar, cambiando manualmente, anotar, cambiado manualmente, anotar. Claro, pero en este caso prácticamente lo he hecho con ayuda del programa y el programa me ha botado inclusive un gráfico en el cual yo puedo analizar mejor. Este gráfico ha salido de forma lineal, claro, sí, ha salido de forma lineal. En algún otro caso no va a salir así el gráfico porque prácticamente si hablamos de reactores y demás y quiero analizar la conversión, puede que en algún punto la conversión llegue a un punto máximo y luego ya baje por la temperatura, por algunos otros factores, ¿vale? Entonces, a esto me voy que la simulación puede ser realizada con datos previamente establecidos o realizando análisis mediante el software. Sí, sea cual sea de los dos casos, hay que saber cómo utilizar el software dándole el máximo provecho a sus herramientas. ¿Ya? ¿Qué tipo de opciones se pueden ver? Bueno, en este caso se va a realizar selecciones de modelo termodinámico, que esto, por si acaso, de la selección del modelo termodinámico, no solamente les va a servir para este software, les sirve para muchos software, inclusive software solamente de transporte. No sé si algunos van a asistir al webinar del ingeniero Samir de PyFlow. Inclusive en ese tipo de software que son principalmente para transportes o para sistemas hidráulicos y transporte de fluidos, ahí también se tiene que tomar en cuenta el modelo termodinámico, ¿ya? Para transporte de gases inclusive, es importante. Esto es necesario y útil para todo tipo de software de procesos, ¿sí? Se pueden ver sistemas de cambio de presión. Aquí justamente tenemos la paleta y aquí tenemos que para cambio de presión. Bombas, válvulas, relief valve y compresores y expansores, ¿no? Vamos a ver sistemas o se pueden ver sistemas de intercambio de calor. Aquí tenemos no rigurosos, intercambiadores de tubos y carcasa, que son los más usados, y los no convencionales o distintos a los tubos y carcasa, ¿no? Los no rigurosos.
tubos y carcasa, tubos y carcasa, y aquí, por ejemplo, lo que el compañero mencionaba, lo del análisis de la caldera, podríamos simular en este punto que este es más que todo un sistema de calentamiento eh, de fuego directo, que es prácticamente un sistema de combustión, donde necesito introducir aire, necesito introducir el combustible, su gas de combustión, el programa me lo va a calcular en base obviamente a los datos que yo le dé de temperaturas, al flujo que estemos trabajando, inclusive a la relación aire-combustible que tenga, el programa me va a calcular ciertos composición del gas de combustión. ¿Sí? Entonces, esto también se va a ver, digamos, obviamente, pero solamente les doy un adelanto de qué tipo de, de modelo se puede trabajar aquí. Es bastante bueno, de hecho, bastante bueno. El Air Heat. Tenemos aquí Air Coolers, y esto de los Air Coolers es bastante, bueno, a mí me gusta mucho principalmente lo que es el uso, el dimensionamiento en base al número de ventiladores, inclusive aquí se puede ver cuántos ventiladores van a ser requeridos para cierto enfriamiento. ¿Sí? El hecho, por si acaso, de que muchos vean aquí que aparece on-off y demás, eso es principalmente para lo que es simulación dinámica. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Simulación de procesos, generalmente vamos a tomar en cuenta dos: simulación dinámica y simulación en estado estacionario, hablando de simulaciones de procesos. Todo lo que estamos viendo ahora es simulación en estado estacionario. En Aspen High y en Aspen Plus, simulaciones en estado estacionario normalmente. ¿Qué son simulaciones en estado estacionario? Son cuando a través del tiempo no cambian variables. Por ejemplo, este flujo que yo he definido, que es 100 kilogramos o 2000 kilogramos hora, perdón, siempre va a ser 2000 kilogramos hora, a no ser que yo lo cambie. Eso es la simulación en estado estacionario. Si aquí pongo un recipiente, por si acaso, digamos, no va a tener una acumulación ese recipiente. Va a mantenerse constante su nivel, o mejor dicho, va a entrar y va a salir lo mismo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el curso que vamos a llevar de HYSIS básico intermedio y las simulaciones de procesos convencionales son ¿cómo? Son en estado estacionario, no cambian las variables en el tiempo. El curso más avanzado, que como les había dicho, hemos pasado a principios de año y podemos pasar, o bueno, no es que podemos, vamos a pasar prácticamente después de este curso, quizás un poquito, unos meses después, es el estado dinámico. Y el estado dinámico tiene más cosas, principalmente lo que es uso de controladores. Ahí se puede controlar inclusive la apertura de válvulas, se puede encender y apagar ciertos equipos, ¿ya? Y si van a ver aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde está la paleta? Aquí, por ejemplo, tengo lo que es para simulación dinámica. No, no he subido ningún video a YouTube, voy a subir un video a YouTube de simulación dinámica en los cursos, nomás todos los videos bueno, que hemos pasado, les envío a las personas que han pasado los cursos. Pero aquí, por ejemplo, tengo, ¿no? Controlador PID, tengo controlador, digo, perdón, es controlador split range, controlador ratio, ¿no? Aquí tengo inclusive un punto de control on-off donde yo puedo encender y apagar, por ejemplo, este ventilador, encender y apagar esta bomba. Se puede hacer todo eso, pero esto es más avanzado. Involucra inclusive más teoría después de lo que es lo convencional. Lo convencional es avanzar esto primero en modo avanzado e intermedio en la simulación en estado estacionario, y sobre eso recién irse al avanzado, que es el dinámico. ¿Ya? Por eso justamente quería hacer ese enfoque. Primeramente estamos viendo en estado estacionario un nivel básico intermedio, y luego recién se pasa al estado dinámico avanzado. ¿Ya? Entonces, todas las simulaciones que vamos a ver son en modo estado estacionario. ¿Ya? Tenemos trenes de separación, principalmente separadores vapor líquido y separadores de sólidos. Aquí tenemos, por ejemplo, destiladores, absorbedores, ¿no? Separaciones trifásicas, destiladores, absorbedores, algunas cuantas unidades un poco más complejas, extractor líquido-líquido. Es verdad que aquí hay unas cuantas unidades un poco más fuertes. De esta posiblemente solo veamos una, la columna de refinación. ¿Por qué digo que solamente veamos esa? Porque
Trabajar con esto es un curso más avanzado que también se va a lanzar más adelante, pero sí o sí necesitas tener base, lo básico intermedio para ir avanzado. Por ejemplo, las unidades de refinación con columnas laterales de stripping son prácticamente columnas de destilación con columnas de stripping laterales que me permiten separar, digamos, una corriente de crudo de petróleo. Estas unidades son mucho más avanzadas y necesitamos también para esto entender los puntos de corte y demás, toda una teoría bastante amplia. Nosotros vamos a ver la introducción a esto, ensayos de petróleo, todo eso, vamos a ver, y cómo poder hacer una destilación, digamos, de una unidad, digo, una destilación de crudo de petróleo. Pero ya, digamos, ver algunas unidades específicas, por ejemplo, reactores, breakers y demás, esos son para cursos avanzados de refinación, ¿no? Por ejemplo, aquí alquilación, sistemas de reformado, hidrotratamiento de nafta, estos son para cursos más avanzados que sí se ha planeado dar, digamos, después de los niveles intermedios, pero se está viendo el cronograma. Si va a ser primero dinámico o primero simulación dinámica o primero, digamos, refinación. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos en separadores. Reactores justamente también, y aquí quiero mencionar los reactores. En reactores tenemos reactores de tanque agitado continuo, flujo pistón, equilibrio, conversión, Gibbs, bastante bueno para trabajar algunos sistemas como por ejemplo gasificación o pirólisis, muy, muy, muy bueno para eso. Hemos trabajado en algunos proyectos y demás de pirólisis solamente usando este reactor de Gibbs para estimar cuáles son la salida, digamos, del reactor después de eh, quemar cierta cantidad de combustibles residuales y demás. Es bastante bueno de Gibbs. Por ejemplo, aquí también es un reactor de rendimiento. Aquí les decía estas unidades avanzadas de refinería. Y aquí este es el electrolizador. Es una unidad que viene desde la versión 14. ¿Ya? Este sí se puede trabajar, normal. No es tan largo su teoría necesaria, pero sí se va a poder avanzar. Entonces, esos son los que vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, manipuladores. Manipuladores optimizadores. Por ejemplo, este caso de estudio es una herramienta para poder optimizar. Inclusive hay otras herramientas que me permiten optimizar. Inclusive aquí mismo tengo el optimizador. Este optimizador me va a permitir hallar la variable óptima para tener, por ejemplo, más conversión, máxima conversión o máxima separación, máxima purificación. Se puede hacer todo esto en el optimizador. ¿Ya? Y eso, digamos, son todas las herramientas que tiene el programa. Tiene, o sea, se puede hacer muchos procesos, se puede hacer infinidad. Y todo eso, digamos, siempre paso a paso, fundamentándolo desde lo que es el, el proceso base, los equipos, unidades de, o las operaciones unitarias necesarias para el proceso, y luego ya modelando bloque por bloque. ¿Sí? Les voy a mostrar otra simulación. Ya. Esta, por ejemplo, es una simulación para un sistema de producción de anhídrido maleico, en el cual se ha dimensionado los intercambiadores de calor y después de la dimensión de los intercambiadores de calor ha sido necesario, en lugar de solo un intercambiador de calor, tener intercambiadores de calor en paralelo, porque era demasiado flujo. A esto lo hemos hecho en la versión 10. Ahí está. Esto. Fíjense, esta unidad. Esta era una unidad que prácticamente en su diseño conceptual, ¿sí? En su diseño conceptual solamente era bombeo, calentamiento, reacción, enfriamiento y separación. Así era su diseño conceptual, como si fuera un diagrama de bloques, poco a poco. Entonces tenía eh, diagramas preliminares en los cuales se tenía intercambiadores de calor un poquito ya más desarrollado, ¿no? Pero el hecho, digamos, de llegar a este punto es después de optimización, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, solamente había un intercambiador de calor,
pero lo que se ha decidido es optimizar utilizando el efluente del reactor para poder calentar la entrada del reactor. Un punto, ¿no? Es verdad que son dos equipos que se van a utilizar, pero el requerimiento de energía energético ya va a ser mucho menor, porque el vapor solamente en este punto va a ser para precalentar y en este punto la salida del reactor va a ser para calentar. Otro punto ya en este caso ha sido de diseño como tal. Aquí solamente había un enfriador en el diseño conceptual. Se ha hecho la prueba con un solo enfriador y sí daba el programa normal, pero cuando se ha querido dimensionar el intercambiador de calor no se ha podido. ¿Por qué? Porque era demasiado el flujo con el cual estábamos trabajando. Entonces lo que se ha hecho es dividir el flujo en tres intercambiadores en paralelo, que es bastante común. Pasan dos cosas, ¿no? Siempre que hacemos la simulación del proceso, es a veces bastante normal que nosotros cuando veamos la simulación en el proceso y veamos el proceso en físico, en planta, digamos, tardemos un poco en ubicar todo, ¿no? Al menos eso me pasaba a mí. Pero ya digamos uno con la práctica igual y de todas formas con la práctica, los procesos que va a ir viendo y demás, se va a ver cosas que van siendo normales. Por ejemplo, los bancos de intercambiadores de calor. Es bastante normal que no solamente se tenga uno solo, se tengan varios en paralelos para flujos grandes. Entonces, en este caso, por ejemplo, eso se ha hecho porque aquí solamente era uno, como les digo, pero era demasiado grande el equipo requerido, por tanto no se ha podido ni siquiera dimensionar. Así que se ha dividido en tres el flujo, se han puesto tres intercambiadores en paralelo, un solo refrigerante, si se dan cuenta, que ha pasado por los tres, y ya se tenían los intercambiadores de calor dimensionados, ¿sí? Dimensionados. O bueno, y se han dimensionado los intercambiadores de calor, mejor dicho, ¿no? Aquí están los tubos y demás. Todo esto se puede hacer. Vamos a aprender a hacer dentro del curso, ¿ya? Entonces, este tipo de cuestiones ya son cosas que lo ideal es que uno que ya es diestro o que tiene práctica con la simulación pueda realizarlo tranquilamente, ¿no? Después de esto se ha pasado el flujo a lo que es el absorbedor y luego al destilador, ¿no? Para poder separar. Entonces, un diseño conceptual ha podido pasar por etapas de optimización y demás para llegar a este punto, que obviamente me va a ayudar para poder tener ya la ingeniería básica principalmente del proyecto o para ya esa parte, digamos, del uso del programa, ya. No me gusta dividirlo en dos. Obviamente, el uso de simuladores es netamente, principalmente para lo que es ingeniería básica del proyecto, ¿no? A estudios de prefactibilidad, donde yo puedo ver análisis económico para poder tener, digamos, ciertos requerimientos de energía, para poder inclusive dimensionar las líneas, aunque eso se hace con memorias de cálculo, pero el programa me puede ayudar con eso. Eh, y también para hacer, digamos, ya una vez que se tiene determinados equipos ya en físico con determinadas dimensiones, ya poder hacer la validación, ¿no? Entonces, esas dos opciones yo casi siempre lo veo, ¿sí? Si aquí estamos diseñando un proceso desde cero, ya estamos en la parte básica conceptual de prefactibilidad. Si yo voy a simular con datos reales que tengo, ya estoy en una como etapa de validación, digamos, de datos de proceso y demás, ¿no? Para poder tomar decisiones y demás. Entonces, esto se puede llegar siempre con práctica del uso del programa, ¿vale? Así que no sé si tienen alguna duda en específico hasta ahora, si estamos todo bien. Les he mostrado principalmente usos del programa. Hemos hecho algún análisis y alguna pequeña simulación, es verdad, pero en este caso creo que ha sido más el enfoque también en mostrarles el uso del programa, cómo se puede realizar ciertas cosas, porque también, digamos, ahí uno se da cuenta que se puede dar o se puede sacar bastante provecho a todas las herramientas que se tienen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por si acaso? Si estamos todo bien. Ya, digamos, con eso podríamos haber visto todo lo que es el programa como tal, usos, eh, herramientas que se tiene y demás. ¿Sí? Ya lo demás sería hacer una simulación, por ejemplo. Una simulación.
¿Estamos bien ahí? Sí, ingeniero, una consulta al respecto. Quería saber si el programa en sí es complicado para la instalación o qué requisitos necesita también el equipo para su instalación. Ah, ya, buena pregunta, me había olvidado mencionar, gracias. Correspondiente a los requisitos. Al menos, les digo unos 30 gigas. ¿Por qué? Porque el instalador nomás pesa 15, ¿sí? Y luego de eso la instalación, digamos, unos 15, 17, ¿sí? Obviamente pueden instalarlo desde un disco externo al programa, pero al menos unos 30 gigas, ¿ya? Eso es en espacio. Ahora, si hablamos de requerimientos más específicos correspondiente a la RAM, esta parte sí hay que tener mucho en cuenta. Ah, correspondiente a la memoria RAM, ¿ya? Siempre les recomendaría para tener algo fluido, por ejemplo, al menos 8, ¿sí? Al menos 8. He visto, alguna vez inclusive, he instalado en programas, digo, en compus con 4 de RAM. Sí funcionaba, pero a veces tardaba o inclusive no se colgaba, pero sí tardaba un poquito en abrir el programa y cuando se quería hacer cambios fuertes en una simulación, por ejemplo, aquí, si lo quiero hacer el cambio en el reactor, obviamente va a afectar en todo esto, ¿no ve? Entonces ahí sí tardaba un poquito en hacer los cálculos. Entonces, al menos una RAM de 8, al menos, ¿ya? Y eso, digamos, mucho, si es mucho más, obviamente va a ser más rápido, ¿no ve? Pero no es necesario que tengan una computadora de diseño gráfico, ¿no ve? Las computadoras de diseño gráfico saben que son con una tarjeta de video, digo, bastante fuerte y demás, no es tan necesario. Sí, sí una buena RAM, un espacio bueno, principalmente para tener el instalador e instalar el programa, por eso les decía al menos 30, si tienen más, mucho mejor, porque igual después el instalador lo pueden pasar a un disco duro externo y demás, ¿no? Y la versión, al menos la versión 8 de Windows, ¿sí? Si es la versión 10, 11, mucho mejor porque les voy a pasar la versión 14, ¿sí? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque alguna vez sí he tratado de instalar la versión de versiones inferiores y no se ha podido. Algunas opciones no me han permitido. Entonces, si van a trabajar con Windows 8, digamos, por ejemplo, sí se puede instalar, pero yo lo que les voy a hacer para enviarles el programa, les voy a enviar dos versiones, una versión 10 y una versión 14. Obviamente la versión 14, digamos, es la que tengo más actual instalada y en esa voy a avanzar. Pero en la versión 10 también se puede avanzar muchas cosas que puedo hacer, ¿no ve? O casi todo prácticamente. Así que si tienen una compu que tiene menos requerimiento, pueden instalar la versión 10, porque inclusive la versión 10 lo he llegado a instalar en esos tipo tabletas, ¿no? Tabletas que eran como computadoras, que no tenían mucho eh, memoria RAM y demás, pero sí han sido funcionales. Entonces, al menos Windows 8, mejor si es Windows 10, adelante, al menos 8 de RAM y 30 gigas al menos. Esos serían los requerimientos básicos que podría pedir. Ya luego, para cuando veamos la instalación, a veces aparecen algunas opciones que hay que descargar de internet, de extensiones principalmente. Esos no hay problema, eso se descargan nomás extensiones que son necesarias para el programa y demás. No para el programa, sino para que corra, digamos, ciertas opciones. No hay problema con eso. Pero esos serían los requerimientos principales, ¿vale? Esos serían los requerimientos principales. Luego, nada más. De hecho, nada más. Tarjetas de video no. Obviamente, una tarjeta de video ayuda bastante en lo que es la resolución gráfica, pero una tarjeta de video externa no es necesario como tal. El mío, de hecho, en mi compu que tengo ahorita es una tarjeta de video que está integrada a la tarjeta madre. Entonces, no es necesario una tarjeta de video externa potente, porque no es un software gráfico como tal. ¿Sí? Más que todo RAM y demás.
Esos serían los requerimientos, ¿vale? Ok, Entonces, gracias, ingeniero. no sé si les parece, ahí vamos a quedar. He tratado de explicar la mayor parte del uso del software. Eh, Cualquier duda, igual mi número no estoy seguro si está en el grupo o lo van a pedir, pero este es mi número. Este es mi número, ¿ya? Ahí me escriben nomás correspondiente al curso. Igual, digamos, ingeniero Francis es el que está encargado de la parte de inscripciones y demás, y él me va a comunicar. El objetivo de iniciar el curso es iniciar el día de mañana, pero muchas veces damos después del webinar un plazo más, unos cuantos días más para iniciar, para que se inscriban más personas, ¿no? Generalmente, digamos, hacemos eso. Así que posiblemente el inicio se aplace un poco, posiblemente. No digo, o sea, varias semanas, no. Unos cuantos días o máximo, sigamos, hasta el martes. Los horarios en sí son martes, jueves y sábado, ¿no? Vamos, también les voy a preguntar, digamos, dentro del grupo si está bien esos horarios, prefieren pasar miércoles, lunes, miércoles y sábado, por ejemplo. Así, esa parte, digamos, también podemos coordinar. Sí, pero sí van a ser en la noche los horarios. A esta hora, a las 8 o a eh, entre 7:30 y 9 va a ser el inicio. ¿Por qué digo eso? Porque puede que en algún caso llegue un poquito tarde por motivos de trabajo y demás, y les voy a decir con horas de anticipación. Hoy día, si se va a poder iniciar más tarde, sería a las 8:30, digamos, pero siempre va a ser en la noche los horarios, ¿sí? Los días podemos quedar un poco más ya dentro del grupo que de las personas que se van a inscribir y como les digo, posiblemente voy a hablar con el ingeniero Franz, encargado, y le voy a decir a él hasta cuándo más vamos a dar plazo para inscripción, para que iniciemos ya el curso, ¿sí? Igual, digamos, generalmente los cursos se saben habilitar con 10 inscritos. Yo creo que sí se va a llegar a este ese número, así que ya nos veríamos directamente pasando clases, ¿no? Entonces, eso sería lo último para comentar, ¿vale? Ahí estaríamos quedando. Si tienen alguna duda, cualquier cosa me avisan nomás. Y bueno, eso sería por el día. Que tengan buenas noches. La grabación igual la van a poder ver. Está record. Ya está. Está grabando. Ahí está. Está bueno.